Bienvenidos a Cuentamitos, donde dioses, héroes y mortales te esperan para una nueva aventura. En la primera parte de nuestra historia conocimos a Medusa, una joven de belleza incomparable y profunda devoción. Como sacerdotisa en el templo de Atenea, su pureza y dedicación eran admiradas por mortales y dioses por igual. Pero su belleza fue también su maldición y atrajo la atención no deseada de Poseidón, el poderoso dios del mar. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse fiel a sus votos sagrados, Medusa se encontró en una situación imposible cuando Poseidón profanó el templo de Atenea. La propia Atenea, en lugar de castigar al dios, dirigió su ira hacia Medusa, transformándola en una terrible gorgona. Sus hermosos cabellos se convirtieron en serpientes vivas, su piel se volvió pétrea y su mirada adquirió el poder de convertir en piedra a quien la contemplara. Este acto injusto marcó el inicio de una existencia solitaria y dolorosa para Medusa. Ahora exploraremos su destino tras la transformación y cómo su vida se convirtió en una leyenda eterna. Después de la penosa transformación impuesta por Atenea, Medusa se encontró sumida en una profunda desolación. Su mundo había cambiado irrevocablemente. Los rizos dorados que alguna vez adornaron su cabeza se habían convertido en serpientes vivas que se enroscaban y siseaban sin cesar. Su mirada, antes cálida y llena de vida, ahora convertía en piedra a cualquiera que la encontrara. Comprendiendo el peligro que representaba para quienes la rodeaban, tomó la difícil resolución de exiliarse. Con el corazón desolado y las lágrimas contenidas, Medusa emprendió un solitario viaje hacia tierras desconocidas. Cruzó montañas escarpadas y valles oscuros, evitando aldeas y caminos transitados. Su único objetivo era encontrar un lugar apartado donde no pudiera hacer daño a nadie más. Las noches eran frías y silenciosas, y sólo el murmullo del viento y el susurro de las serpientes le hacían compañía. Finalmente, llegó a una isla remota en medio del océano, un lugar olvidado por dioses inmortales. La isla era salvaje y agreste, con acantilados que se alzaban imponentes sobre el mar embravecido y bosques densos que ocultaban misterios ancestrales. Medusa sintió que aquel rincón aislado del mundo podría ser su refugio, un lugar donde su maldición no afectaría a nadie más. Sin embargo, no estaba completamente sola. Sus hermanas mayores, Steno y Euríale, habían sentido en su corazón que algo terrible le había sucedido. Guiadas por el amor fraternal y una inquietud inexplicable, emprendieron la búsqueda de Medusa. Recorrieron caminos y preguntaron a quienes se encontraban si habían visto a su hermana. Cuando llegaron al lugar donde Medusa se hallaba, al verla, su primer impulso fue correr hacia ella, pero Medusa levantó una mano para detenerlas. «No os acerquéis», advirtió con tristeza. «Mi mirada es peligrosa, no quiero haceros daño». Steno con determinación respondió: «Somos tus hermanas, nada podrá impedir que estemos a tu lado». Euríale asintió, con los ojos llenos de compasión. «Juntas enfrentaremos cualquier adversidad». Al percibir la sinceridad y el amor en sus palabras, Medusa sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, todavía temía por su seguridad. «Atenea me ha maldecido», explicó. «Cualquiera que me mire directamente se convertirá en piedra. No puedo arriesgarme a perderos a vosotras también». Fue entonces cuando una luz brillante iluminó el lugar. Atenea apareció una vez más ante ellas. Su expresión era severa, pero con un destello de sorpresa al ver a las hermanas reunidas de nuevo. «¿Qué hacéis aquí, Steno y Euríale?», preguntó la diosa. «Este asunto no os concierne». Steno, sin mostrar temor, respondió: «Medusa es nuestra hermana, no la abandonaremos en un momento de tanta necesidad». Euríale añadió con voz firme: «La injusticia que ha caído sobre ella es inmerecida. Si compartimos su destino, que así sea». Atenea frunció el ceño ante su desafío. «¿Os atrevéis a cuestionar mis decisiones?».
Las hermanas se mantuvieron firmes. Steno dio un paso adelante. «No cuestionamos vuestra sabiduría, pero el castigo que habéis impuesto es desproporcionado. Medusa siempre os fue leal y devota. Si su única falta fue atraer la atención de Poseidón, no merece tal destino». Atenea, contemplando su valentía y el vínculo inquebrantable que las unía, tomó una decisión. «Si tanto deseáis compartir su destino, así será». Con un gesto de su mano, un resplandor envolvió a Steno y a Euríale. Al igual que Medusa, sintieron un dolor agudo mientras sus cuerpos cambiaban. Sus cabellos se transformaron en serpientes vivas y sus ojos adquirieron el poder de petrificar. Medusa observó con horror cómo sus hermanas también eran transformadas. «No, por favor, no les hagas esto», suplicó, pero ya era demasiado tarde. Atenea con voz solemne respondió: «Vuestra lealtad es admirable, pero desafiáis la voluntad de una diosa. Ahora compartiréis el mismo destino, alejadas del mundo de los mortales para siempre». Tras decir esto, Atenea desapareció, dejando a las tres hermanas en silencio bajo el manto de la noche. Steno, recuperándose del impacto, miró a Medusa y esbozó una leve sonrisa. «Al menos ahora estaremos juntas». Euríale asintió, tomando la mano de su hermana menor. «No permitiremos que este castigo nos destruya. Juntas encontraremos la manera de seguir adelante». Medusa, aunque profundamente afectada por lo ocurrido, sintió gratitud y amor por sus hermanas. «No merecíais esto», dijo con voz quebrada, «pero vuestro apoyo significa más de lo que puedo expresar». Las tres hermanas decidieron entonces buscar un lugar donde pudieran vivir en paz, lejos de la ira de los dioses y del temor de los mortales. Se establecieron en una cueva oculta entre las rocas, desde donde podían escuchar el rugido constante del mar. Decoraron el interior con piedras brillantes y conchas marinas, intentando recrear un hogar en medio de la soledad. A pesar de las circunstancias, encontraron momentos de paz juntas, recordando historias de su infancia y compartiendo esperanzas silenciosas. El aislamiento en la remota isla había proporcionado a Medusa y sus hermanas un refugio temporal. Sin embargo, el mundo exterior no permaneció ignorante de su existencia. Historias y leyendas sobre las misteriosas gorgonas comenzaron a propagarse entre marineros y aventureros, alimentando la curiosidad y la ambición de aquellos que buscaban fama y gloria. Una mañana, Medusa estaba investigando las cuevas cercanas a la costa cuando sintió una perturbación en el aire. Las gaviotas volaban inquietas y un murmullo extraño provenía del bosque. Decidió investigar, moviéndose con cautela entre los árboles. A lo lejos, divisó a un grupo de hombres armados que avanzaban sigilosamente. Medusa se detuvo y cerró los ojos, agudizando sus otros sentidos. Podía escuchar el murmullo de voces contenidas y el crujir de hojas bajo los pies. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió enfrentar la situación en lugar de huir. Emergiendo de entre los árboles, se encontró con un grupo de 5 hombres armados. Llevaban escudos y espadas, y algunos portaban arcos con flechas ya preparadas. Sus caras mostraban determinación, pero también una chispa de temor. «¡Ahí está la gorgona!», exclamó uno de ellos, señalándola con su espada. «La recompensa será nuestra». Medusa levantó una mano en gesto de paz. «Por favor, marchaos de este lugar», dijo con voz serena pero firme. «No deseo haceros daño». El líder del grupo, un hombre de barba espesa y ojos penetrantes, avanzó un paso. «No caeremos en tus trampas, criatura», respondió con desdén. «Sabemos de tus artimañas. Muéstrate tal como eres y enfréntate a tu destino». Medusa sintió una profunda tristeza. Sabía que sus palabras no los disuadirían, pero lo intentó una vez más. «Os lo advierto, si me miráis directamente, sufriréis consecuencias terribles. No quiero hacerle mal a nadie». Los hombres intercambiaron miradas y sonrieron con arrogancia. Uno de ellos sacó un espejo pequeño de su cinturón.
¿Crees que no estamos preparados?, dijo burlón. Usaremos reflejos para protegernos de tu mirada mortal. El líder hizo una señal y los aventureros comenzaron a rodearla lentamente, manteniendo sus escudos en alto y evitando mirarla directamente. Medusa retrocedió, sintiendo como las serpientes de su cabello se agitaban inquietas, percibiendo el peligro. «Esta es vuestra última oportunidad», advirtió. «Por favor, deteneos». Sin embargo, los hombres avanzaron. Uno lanzó una red en su dirección intentando atraparla. Medusa esquivó el ataque, pero en el movimiento, la capucha que cubría su rostro cayó, dejando al descubierto sus ojos. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Los aventureros, sorprendidos por el súbito movimiento, dirigieron involuntariamente sus miradas hacia ella. Los ojos de Medusa brillaron con una intensidad sobrenatural. Se pudo ver un resplandor dorado que emanaba desde lo más profundo de su ser. Era una luz hipnótica, hermosa y terrible al mismo tiempo. Los hombres quedaron inmóviles. Sus expresiones congeladas eran una mezcla de asombro y horror. Medusa sintió una oleada de energía fluir a través de sus ojos, conectando con las miradas de los aventureros. Podía percibir sus miedos, sus esperanzas y la chispa de vida que aún habitaba en ellos. Poco a poco, los cuerpos de los hombres comenzaron a transformarse. Una pátina grisácea se extendió desde sus pies, ascendiendo por sus piernas y torso. Sus pieles adquirieron la textura rugosa de la piedra y el brillo de la vida se desvaneció de sus ojos. Las telas y armaduras que portaban también se convirtieron en roca sólida. El sonido del proceso era como un susurro distante, un crujido sutil que acompañaba la metamorfosis. En cuestión de segundos, donde antes había 5 hombres decididos, ahora se alzaban 5 estatuas silenciosas, capturando para siempre el momento de su último aliento. Medusa bajó la mirada, las lágrimas se deslizaban por sus pétreas mejillas. Cada transformación era un recordatorio doloroso de la maldición que cargaba para siempre. «Lo lamento tanto», susurró. «Ojalá hubierais escuchado». Desgraciadamente, este no fue el único encuentro desafortunado. A lo largo de los meses y los años, otros aventureros llegaron a la isla, cada uno con historias más exageradas que la anterior. Algunos buscaban venganza por camaradas perdidos, otros ansiaban la gloria de derrotar a la temida Gorgona, pero todos compartían el mismo destino al ignorar las advertencias de Medusa. Las estatuas de piedra comenzaron a esparcirse por la isla, sirviendo como mudos testigos de la tragedia y como recordatorio del aislamiento de Medusa. Cada nueva figura petrificada añadía un peso más a su ya cargado corazón. A medida que pasaba el tiempo, el deseo de Medusa por revertir la maldición y recuperar su humanidad se intensificaba. Pasaba largas horas en el acantilado observando el horizonte y preguntándose si algún día los dioses tendrían piedad de ella. Una noche, bajo la luz de una luna llena que iluminaba el mar con un brillo plateado, Medusa se dirigió al templo que ella y sus hermanas habían construido en honor a los antiguos dioses. Se arrodilló ante un sencillo altar y elevó una plegaria. «Oh dioses del Olimpo, especialmente tú, Atenea, escuchad mi súplica. He aceptado mi destino y vivido en aislamiento para no causar más daño, pero mi corazón anhela liberarse de esta carga. Si hay alguna forma de demostrar mi arrepentimiento y recuperar mi forma original, por favor, guiadme». El silencio fue su única respuesta. Sin embargo, en el fondo de su ser, Medusa sintió una pequeña chispa de esperanza. Decidió emprender acciones que pudieran demostrar su voluntad de redención. Comenzó a utilizar sus habilidades para ayudar a la naturaleza que la rodeaba. Con cuidado, dirigía su mirada hacia los árboles enfermos o plantas marchitas, convirtiéndolos en estatuas que luego servían como refugio para aves y pequeños animales.
creaba senderos seguros en el bosque y protegía a las criaturas de la isla de posibles peligros. Sus hermanas, al ver su determinación, se unieron a sus esfuerzos. Juntas transformaron la isla en un santuario de belleza y armonía, donde cada elemento tenía un propósito y una historia. Una tarde decidió explorar la isla por su cuenta. Adentrándose en el bosque, descubrió un lago oculto rodeado de árboles antiguos, cuyas ramas se entrelazaban como si quisieran protegerlo. Las aguas eran tan claras que reflejaban el cielo como un espejo. Medusa se acercó cautelosamente, temiendo ver su propio reflejo, pero algo en aquel lugar la invitaba a enfrentarse a su realidad. Al mirar la superficie, vio a una mujer transformada, pero también percibió una fuerza que no había reconocido antes. Las serpientes en su cabeza se movían suavemente y sus ojos, aunque diferentes, todavía mostraban la profundidad de su alma. «Puede que mi apariencia haya cambiado», se dijo a sí misma, «pero en mi interior sigo siendo Medusa». De pronto, una melodía suave y etérea llegó a sus oídos. De las aguas emergió una ninfa, su piel resplandeciente reflejaba los colores del arco iris al contacto con las gotas. Su cabello, largo y ondulante, parecía hecho de hilos de plata. La ninfa la observó con una sonrisa gentil. «He estado esperando este momento», dijo con voz melodiosa. «He escuchado tus lamentos y sentido tu tristeza». Medusa dio un paso atrás sorprendida. «¿Quién eres?» «Soy la ninfa de estas aguas. Aquí tu mirada no tiene poder sobre mí. Puedes ser tú misma sin temor». Medusa sintió una mezcla de alivio y curiosidad. «No deseo hacer daño. ¿Cómo es posible que no temas mi presencia?» La ninfa extendió una mano hacia ella. «Este lugar es mágico. Las aguas protegen contra maldiciones y encantamientos. Aquí puedes encontrar paz». Durante horas conversaron junto al lago. Medusa le contó sobre su vida, sus penas y anhelos. La ninfa la escuchó con atención y compasión. «No estás sola», le aseguró. «La naturaleza te acepta tal como eres, y yo también». Este encuentro llenó el corazón de Medusa de una nueva esperanza. Encontró en la ninfa una amiga y confidente. Comenzó a visitar el lago con frecuencia, hallando consuelo en su compañía y en la serenidad del lugar. Inspirada por la naturaleza y la amistad de la ninfa, Medusa empezó a esculpir figuras en piedra, utilizando su mirada petrificante para crear obras de arte que reflejaban sus emociones. Creó estatuas de animales, árboles y formas abstractas que representaban su lucha interna. Sus hermanas admiraban su talento y se unieron a ella en esa expresión artística, encontrando en ello una forma de sanar. Los días en la isla transcurrían con una aparente calma, pero Medusa sentía en su interior una inquietud creciente. Aunque había encontrado cierta paz en su aislamiento y en las conexiones que había establecido con las criaturas del bosque, una sombra se cernía sobre su existencia. En las noches, los vientos susurraban advertencias veladas y las estrellas parecían parpadear con una urgencia inusual. Una tarde, mientras Medusa caminaba por la orilla rocosa del mar, observó cómo las olas golpeaban con una furia inusitada. El agua, normalmente cristalina, estaba agitada y turbia. Las aves marinas volaban en patrones erráticos, emitiendo graznidos que sonaban más a lamentos que a cantos. «Algo está cambiando», murmuró para sí misma, con las serpientes de su cabello moviéndose inquietas. Decidió consultar con sus hermanas. Steno y Euríale también habían notado las señales. Los animales del bosque estaban inquietos y la isla misma parecía contener la respiración. «Siento que una presencia se acerca», dijo Euríale, con los ojos llenos de preocupación. «Alguien ha cruzado los mares y está en camino». Steno asintió, su mirada fija en el horizonte. «Debemos estar alerta, no sabemos cuáles son sus intenciones». Medusa sintió un escalofrío. Aunque se había enfrentado a aventureros y buscadores de gloria antes, esta vez la sensación era diferente. Había una determinación y un propósito en el aire que antes no existían.
Esa noche los sueños de Medusa estuvieron llenos de imágenes fragmentadas. Un guerrero con un escudo brillante, una espada que reflejaba la luz de la luna y la sensación de una amenaza inminente. Al despertar, supo que el momento que había temido estaba por llegar. Al amanecer, decidió adentrarse en el bosque para buscar respuestas. Llegó hasta el lago oculto, donde solía meditar, y llamó a la ninfa del agua. «Amiga mía, necesito tu sabiduría», dijo arrodillándose junto al agua. La superficie del lago se agitó suavemente, y la ninfa emergió. Su rostro reflejaba la misma preocupación que Medusa sentía. «Sé por qué has venido», respondió la ninfa. «Los dioses han movido sus piezas, y un héroe se acerca a esta isla con una misión». Medusa bajó la mirada. «¿Es mi fin?». La ninfa extendió una mano etérea y la posó sobre el agua, creando ondas que formaban imágenes fugaces. «El joven se llama Perseo. Ha sido enviado por el rey Polidectes, quien desea tu cabeza como trofeo. Pero no viene solo. Los dioses le han otorgado armas y guía». ¿Es este el castigo final de Atenea? ¿Enviar a un mortal para terminar con mi existencia? La ninfa la miró con compasión. «No puedo decirte cuál es el propósito de los dioses, pero sí sé que tienes el derecho de defenderte. Tu vida ha estado llena de injusticias y mereces luchar por ella». Medusa suspiró profundamente. «No deseo más violencia. He pasado tanto tiempo intentando encontrar paz y significado. Si este es mi destino, lo enfrentaré con dignidad». Al regresar con sus hermanas, compartió lo que había sabido. «Perseo está en camino. Debemos prepararnos», les informó. Esteno apretó los puños. «Si pretende hacerte daño, tendrá que pasar por encima de nosotras primero». Pero Medusa negó con la cabeza. «No quiero que os arriesguéis por mí. Ya hemos sufrido demasiado. Además, siento que esta confrontación es inevitable». Euríale la tomó de la mano. «No te dejaremos sola en esto». Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Medusa podía sentir la proximidad de Perseo. A veces creía escuchar sus pasos a lo lejos, el crujir de las ramas bajo sus pies o el murmullo de una voz masculina que recitaba oraciones en silencio. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, Medusa decidió alejarse de la cueva que compartía con sus hermanas. «Necesito estar sola», les dijo. «Hay cosas sobre las que debo reflexionar». Se adentró en el corazón de la isla, llegando a un claro donde las flores nocturnas emitían un suave resplandor. Se sentó en una roca y permitió que sus pensamientos fluyeran. Recordó su vida antes de la maldición, los días en el templo, las risas compartidas y la satisfacción de servir a Atenea. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Si este es mi final, al menos quiero recordar quién fui», susurró al viento. La luna llena brillaba en lo alto del firmamento, bañando la isla con una luz plateada que dibujaba sombras alargadas entre los árboles y las rocas. El mar estaba en calma y el susurro de las olas al romper contra la orilla era el único sonido que rompía el silencio de la noche. Medusa, agotada por las emociones y los presagios de los últimos días, finalmente había caído en un sueño profundo dentro de una cueva oculta entre los acantilados. Perseo, guiado por los dioses y equipado con las armas mágicas que le habían otorgado, había llegado a la isla sin ser detectado. Las sandalias aladas lo habían transportado sobre el océano, y el casco de Hades lo hacía invisible a los ojos de mortales y divinos. Al tocar tierra, avanzó con sigilo, consciente de que cualquier ruido podría alertar a las gorgonas. Mientras caminaba entre la espesura del bosque, el héroe sentía el peso de su misión. Recordaba las palabras de Atenea y Hermes, quienes lo habían instruido sobre cómo enfrentarse a Medusa sin sucumbir a su mirada petrificante. Sin embargo, en su corazón latía una inquietud, una duda que no podía silenciar. Finalmente, llegó al borde del claro donde se alzaba la cueva de Medusa. Desde la entrada, podía ver su figura recostada sobre una roca lisa, con las serpientes de su cabello descansando en calma.
Su rostro, iluminado por el tenue resplandor lunar, mostraba una serenidad que contrastaba con la imagen monstruosa que las leyendas pintaban de ella. Perseo suspiró hondo y, sosteniendo firmemente el escudo brillante que Atenea le había otorgado, avanzó con cautela. Sabía que no debía mirar directamente a Medusa, por lo que utilizó el reflejo en el escudo para guiar sus pasos. Cada detalle se revelaba en la superficie pulida, las sombras danzantes, las delicadas facciones de Medusa, la quietud de la noche. A medida que se acercaba, los latidos de su corazón resonaban con fuerza en sus oídos. Una mezcla de adrenalina y compasión lo invadía. Se preguntaba si era justo arrebatarle la vida a un ser que en ese momento parecía tan vulnerable y humano. Medusa, sumida en sus sueños, no era consciente del peligro inminente. En su mente se veía a sí misma caminando entre los jardines del templo de Atenea, rodeada de flores y risas, libre de la maldición que la había perseguido. Sentía el calor del sol en su piel y el viento jugando con sus cabellos, tal como era antes de su transformación. Perseo se detuvo a pocos pasos de ella. Observó a través del reflejo cómo una lágrima solitaria se deslizaba por la mejilla de Medusa mientras dormía. Quizás era el reflejo de un sueño melancólico. Esa visión tocó una fibra profunda en su ser. Por un instante vaciló. ¿Es esto lo correcto?, se preguntó en silencio. ¿Acaso los dioses pueden equivocarse? Pero el peso de su misión y el recuerdo de las palabras de Atenea lo impulsaron a continuar. Con manos temblorosas levantó la espada adamantina que le había sido entregada. El metal relució bajo la luz de la luna, emitiendo un destello frío. El momento decisivo había llegado. Perseo, sin apartar la vista del escudo, se preparó para realizar el acto que definiría su destino y el de Medusa. El tiempo pareció detenerse, los sonidos de la noche se desvanecieron y una calma sobrenatural envolvió el ambiente. Con un movimiento preciso y rápido, Perseo descendió la espada. El filo cortó el aire con un silbido sutil y en un instante la vida de Medusa llegó a su fin. Su cabeza se separó de su cuerpo sin emitir sonido alguno, y de la herida brotó una sangre brillante y luminosa, diferente a cualquier otra. Pero en lugar de ser el final, aquel momento dio paso a un acontecimiento maravilloso y sorprendente. De la sangre derramada surgieron dos criaturas magníficas que ascendieron hacia el cielo estrellado. El primero fue Pegaso, un caballo alado de blancura resplandeciente. Sus alas, amplias y majestuosas, reflejaban todos los colores del arco iris. Con un relincho que resonó como música celestial, se elevó, batiendo sus alas con fuerza y gracia, como símbolo de libertad y esperanza. El segundo fue Crisaor, un gigante de aspecto noble que portaba una espada de oro. Su mirada transmitía sabiduría y fortaleza. Sin decir palabra, desapareció en la lejanía, como una promesa de futuros actos heroicos. Perseo observó con asombro cómo estas criaturas emergían y comprendió que Medusa, incluso en su muerte, había dado origen a nuevas formas de vida, llenas de belleza y potencial. Una mezcla de emociones lo invadió, alivio por haber cumplido su misión, pero también un profundo remordimiento y tristeza por lo que había hecho. Mientras tanto, las serpientes del cabello de Medusa seguían vivas, siseando suavemente, como un último eco de su existencia. Perseo, consciente del poder que aún residía en la cabeza de Medusa, la guardó cuidadosamente dentro de un saco especial que le había sido proporcionado, evitando mirarla directamente. El bosque comenzó a recuperar sus sonidos, los grillos entonaron sus melodías nocturnas, y una brisa fresca recorrió la isla, como si la naturaleza aceptara el desenlace y rindiera homenaje a Medusa. Las hermanas de Medusa sintieron en sus corazones la pérdida irreparable. Un grito de dolor emergió de sus almas, resonando en toda la isla y más allá. Corrieron hacia el lugar donde su hermana había descansado,
pero al llegar solo encontraron el vacío y los rastros de lo ocurrido. «Medusa», clamó Euríale, con lágrimas surcando su rostro, «¿por qué tuvo que ser así?». Steno, llena de ira y tristeza, juró vengar la muerte de su hermana, pero en su interior ambas sabían que Medusa había encontrado finalmente la liberación de su tormento. Ya no sufriría más por la maldición que le había sido impuesta injustamente. Perseo, consciente del dolor que había causado, decidió abandonar la isla sin enfrentar a las hermanas. Con las sandalias aladas del dios Hermes emprendió el vuelo, llevando consigo no solo la cabeza de Medusa, sino también el peso de sus acciones y las preguntas que nunca tendrían respuesta. La muerte de Medusa, aunque trágica, dio origen a nuevas esperanzas y leyendas. Su legado perduró a través de los tiempos, y su historia fue contada una y otra vez, no solo como la de una criatura temible, sino como la de una mujer que sufrió las injusticias de los dioses y encontró al final una forma de trascender más allá de su dolor. El mito de Medusa es una poderosa alegoría sobre el abuso de poder y la culpabilización de las víctimas. Representa cómo a menudo aquellos en posiciones de autoridad pueden ejercer su voluntad sin considerar las consecuencias para los inocentes. Medusa fue castigada no por sus acciones, sino por ser objeto del deseo de un dios y por la envidia y el orgullo de una diosa. Aunque ambientada en un mundo de mitos y leyendas, la historia de Medusa resuena con temas que son relevantes en la actualidad. Nos confronta con realidades como la injusticia, la marginación y la estigmatización de quienes sufren sin haber hecho nada para merecerlo. Invita al lector a reflexionar sobre cómo, incluso hoy, hay quienes son culpados por las acciones de otros, silenciados o castigados injustamente. La empatía hacia Medusa nos impulsa a cuestionar las estructuras de poder existentes y a abogar por la justicia y la compasión. Su historia es una llamada a escuchar las voces de las víctimas, a reconocer su dolor y a trabajar para crear un mundo más equitativo y comprensivo. Y así termina la historia más triste de Grecia, pero el viaje continúa lleno de aventuras y leyendas en Cuentamitos. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y toca la campanita para no perderte ni una leyenda más.